Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Estamos aquí una noche más queriendo compartir la palabra del Señor. Y hemos hablado de tantos temas tan diversos y tan importantes que hoy quiero hablarles de la humildad. Y para eso quisiera que nos fuéramos a la primera epístola de Pedro, en su capítulo 5, versículo 5. Y dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Interesante reflexión que hace Pedro. Pero yo quisiera hablarles de 4 cosas antes de ponerles 2 ejemplos de lo que es humilde y cuando se pierde la humildad. Y dice que primeramente el que es humilde es subordinado. Es subordinado. Tanto en los trabajos como en el ejército y en las iglesias. Nosotros estamos subordinados a Dios, a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo. Pero ellos también mandaron a personas para que sean nuestros guías. Esos son los pastores. Entonces nosotros no podemos andar, ya siendo cristianos, no podemos andar saltándonos las trancas sin que nuestros pastores sepan qué andamos haciendo, porque nos podemos meter en problemas y los podemos meter en problemas a ellos. Entonces ser humilde es subordinado, es ser subordinado. Ser humilde es también tener paz en el corazón, es ser apacible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el yo interno, el hombre interno que todos llevamos, es el que debe ser humilde. Y por lo tanto, el humilde, o cuando procuramos ser humildes, procuramos que el pecado no entre en nuestro corazón. Entonces el yo interno es apacible, es más jovial, está más abierto a recibir reprensión de Dios, por supuesto. El que es humilde piensa con prudencia de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es humilde no tiene un concepto errado de lo que es él. Porque entonces si tuviera un concepto errado, es soberbio o es orgulloso. Entonces ahí se perdió la humildad. Y por último, ser humilde te lleva al progreso. Comenzás a progresar como cristianos. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo más grande de humildad, el Señor Jesucristo, que Él se ofreció para venir a pagar por sus pecados y por mis pecados. Entonces Él decidió que iba a morir en una cruz. Por lo tanto, todos los hechos que sucedieron y las copas que Él tuvo que pasar para cargar con nuestros pecados sirvieron para una cosa: para que se cumpliera la palabra del Padre en Él. Pero más importante, para que el Padre se glorificara en Él. Entonces el que es humilde busca a toda costa el carácter de Cristo. Ahora, teniendo esto como referencia, vámonos a ver los 2 ejemplos que les quería poner. Y el primer ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel. Samuel 15:17. Y dice así: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey de Israel. Cuando ungen a Saúl, Samuel ya era anciano, y los hijos de Samuel eran los jueces de Israel, pero no habían andado en los pasos de Samuel. Entonces el pueblo le pide un gobernante a Samuel, y este se lo comunica a Jehová. Pero a Samuel no le parece lo que le estaban pidiendo los israelitas, y Jehová le dice: tranquilo, que no te han desechado a vos, me desecharon a mí para reinar sobre ellos. Entonces Jehová ve humildad en Saúl,
y lo unge, lo manda a ungir. Pero aquí, en el capítulo 17, Saúl ya ha cometido muchos errores, pero ha cometido 2 errores que le costaron el reino. El primero fue no ser subordinado. Iba a ir a la batalla contra los filisteos y él estaba esperando a Samuel para levantar ofrendas a Jehová e ir a la batalla. El hombre insensato se metió a hacer él las ofrendas a Jehová. Y cuando llega Samuel le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Entonces se salta las trancas. Como les decía, no era subordinado porque él tenía que esperar a Samuel que levantara ofrendas. Entonces él le dice: mira, es que lo que pasa es que el pueblo se me estaba yendo, yo tenía que ir a la batalla y yo hice las ofrendas. Primer error. Comenzó a perder su humildad. Pero entonces en este mismo capítulo le dice algo bien interesante Samuel a Saúl. Y dice en el versículo 22, le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ya hablamos que la misericordia es mejor que los sacrificios. Ya hablamos que la justicia es mejor que los sacrificios. Y ahora el Señor dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces vea, más vale 5 minutos de obediencia que todos los sacrificios del mundo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Se rebeló contra Jehová. Y este es en el segundo error que él comete. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Ya sabemos que Saúl era necio, era obstinado, era necio. El Señor lo tomaba como idólatra y el Señor no perdona la idolatría. Pero fue desobediente. Cuando Jehová le dio una orden directa y le dijo que tenía que ir a matar a una tribu, este regresa con un botín y con gente que no había matado. Y entonces lo desecha Jehová y le pide a Samuel que vaya a ungir a otro rey, que por cierto es David. Pero ya vimos, alguien humilde, si no tiene las características que le mencioné, que es prudente al hablar de sí mismo, si no es subordinado, si su hombre interno no se mantiene en paz y no tiene las características o no busca el carácter de Cristo, cometemos estos errores porque creemos que todos los dones que nos ha dado Jesucristo, que es para ponerlos al servicio del prójimo, nos sentimos más que los demás. Entonces caemos en desobedientes, en idólatras. Y en rebeliones. Nos los revelamos a nuestro Padre Celestial. Entonces ya tenemos el primer ejemplo de lo que no debemos hacer para perder la humildad que el Señor nos regala. Pero ahora les quiero presentar el segundo ejemplo que he escogido para hablar de la humildad. Muchos lo sabrán ya, es Moisés. En el capítulo 18 del Éxodo habla cuando su suegro Yetro lo llevó a visitar al campamento de los israelitas y lleva a Séfora y a sus hijos. Y entonces comen con ellos, pero en ese mismo versículo se habla del nombramiento de los jueces. Y es el hecho de que Yetro observa a Moisés cómo desde la mañana hasta la noche él se sienta y todo el pueblo hace cola para presentarle sus problemas y sus quejas, sus disputas. Y él los consulta con Jehová para darle solución. Entonces lo llama a Yetro y le dice: mira, estás mal, porque ciertamente no vas a terminar tu tarea nunca.
y te vas a morir primero en esa tarea. Y entonces Yetro le dice, en este momento Jehová está conmigo y te digo que debes delegar el trabajo. ¿Y cómo lo haces? Pone hombres rectos, hombres que no sean avaros, hombres que sean justos, hombres que sean misericordiosos, y que ellos juzguen a miles, a centenas, a decenas, a centenas y a cincuentenas. Entonces vas a descentralizar el trabajo. Y los casos muy graves, que te los traigan a ti. Y tú los consultas con Jehová y les das solución. Entonces vas a poder gobernar a todo este pueblo. ¿Y por qué humilde? Porque este varón hablaba directamente con Dios. Mas sin embargo, abrió sus oídos y su corazón y supo que el varón, su suegro, le estaba dando un buen consejo. Cualquier otro pudiera decir, bueno, a mí me habla directo Jehová, ¿por qué le voy a hacer caso a este? Pero no. Dice que Moisés era humilde y manso de corazón. Y no había envidia en el corazón de Moisés. Y eso lo podemos ver en el libro de los Números. En el libro de los Números, cuando Jehová envía codornices para alimentar al pueblo de Israel. Desde el capítulo 11, versículo 24, se habla de cómo Moisés salió al pueblo y le dijo que iba a escoger a 70 ancianos, y cómo los hace llegar a la tienda, y Jehová desciende al tabernáculo y parte del espíritu de él que había en Moisés se lo traslada a 68, y todos profetizan por ese día, pero hubieron 2 que no llegaron. Entonces estos también comienzan a profetizar. Entonces le van a avisar a Moisés que esos 2 estaban profetizando. Y entonces viene en su capítulo 28, en su versículo 28. Dice así: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. No era envidioso. El humilde no es envidioso. El humilde oye consejos. Pero todavía hay algo más impactante. En el capítulo 12 de Números se habla cuando Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra Moisés. Entonces hablaban de que había tomado una mujer cusita. Y en este relato habla de que Moisés era manso de corazón y de espíritu. Imagínense, alguien que escucha consejos, alguien que no es envidioso y alguien que es manso de corazón. Esas 3 características las tiene la persona que es humilde. Y por lo tanto, si tiene esas 3 características y es humilde, el Señor Jesús y Jehová le van a estar hablando constantemente. Entonces, mis hermanos, la reflexión del día de hoy básicamente es esta. Hoy en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hoy saquémonos el chip de Saúl que cargamos a veces. ¿Y cuál es el chip de Saúl? El orgullo, la idolatría, todo lo que no nos hace construir el carácter de Cristo.
y saquemos ese chip e insertemos el chip de Moisés, que tiene tantas características buenas. Primera, que es humilde, que es manso, que escucha consejos y que no es envidioso. Hoy la reflexión es que seamos más humildes, porque al humilde Jesucristo y Jehová lo escuchan constantemente, y Él escuchará a Jehová y a Jesucristo también. Dios los bendiga.